¿Ya? Eh, hoy vamos a hablar de algo que no se habla, hermano. Algo que no se habla. Cristo vino a reconciliar lo que está aquí en la tierra y lo que está en el cielo con Dios. Hubo una reconciliación con Dios de los seres humanos, de este planeta y de lo que está también en el cielo. Espectacular, hermano. Listo. Aquí estamos. Hermanos, la verdad, yo deseo que no compartan este video. Si deseas compartirlo, compártelo. Pero hoy día vamos a hablar de que antes de venir a esta tierra estábamos en otro lugar. Bueno, bendito Rey Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, por este nuevo día. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu presencia, Señor, en nosotros, porque tú nos adoptaste, Padre. Gracias, Señor. Y tú nos alimentas con tu palabra y nos das todos estos misterios, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Hermano, yo estoy en la presencia de Dios. Yo habito en la presencia de Dios. Moro en la presencia de Dios. Permanezco en la presencia de Dios. Y no solamente yo permanezco en Él, Él permanece en mí. Así como Cristo permanece en el Padre y el Padre en Él, yo permanezco en Cristo. Y por añadidura, por consecuencia, ¿qué más había dicho? como transitividad, por transitividad, ¿ya? Permanezco en el Padre. ¿Por qué permanezco en el Padre? Porque el Padre permanece en Cristo y Cristo permanece en mí, por consecuencia permanezco en el Padre, ¿ya? ¿No ves que el Padre es el labrador de la tierra, Jesucristo es la vid, el árbol, y yo soy la rama? Entonces el Padre pone los nutrientes en el árbol, y por el hecho de yo ser la rama, Jesucristo es la vid, yo soy el pámpano. Por el hecho de que el pámpano está conectado a la vid, yo recibo los nutrientes que el labrador deposita en el árbol, ¿verdad? Eso ya hemos hablado. ¿Ya? Bueno. Entonces antes de ayer hablamos de que Jesucristo es la cabeza. Nadie más puede ser cabeza. ¿Ya? El día de ayer hemos hablado de la primicia. Cristo es el primogénito, Cristo es el primero, Cristo es, en el principio estaba el verbo, Jesucristo es el alfa y omega, principio y fin, principio. Jesucristo es el principio, hermano. Principio. Ya, ahora vamos a seguir hablando de lo siguiente, versículo 20. Como te digo, no compartas este video, hermano. Yo en este momento voy a atravesar un campo minado, pero ya no son minas, esas minas explosivas que solamente tienen una onda de radio de 10 metros, nada más, no. Estas son minas nucleares. Y voy a pasar corriendo por encima, hermano. Versículo 20. Y por Cristo, que es la primicia, Jesucristo es la primicia. A nosotros, al pueblo de Israel en el antiguo pacto, el Padre les enseñó a dar lo primero, las primicias para el Señor. Los primeros frutos, el primer animalito, el más gordito, el mejor, el más bonito, el que te guste más, ese dáselo al Señor. Entonces, lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una enseñanza de lo que el Padre iba a hacer. Porque el Padre entregó también su primicia por nosotros. ¿Cuál era la primicia? Recuerden, el primogénito, el principio, el príncipe, el primero, ¿ya? La primicia, Cristo. Y por medio de Cristo, y por Él, reconciliar todas las cosas, así, por Cristo, reconciliar todas las cosas con el Padre, pacificando por la sangre de su cruz. Por medio de la sangre se encontró una paz, una pacificación entre el Padre y nosotros, una reconciliación. Así lo que está en la tierra, lo que está aquí en la tierra, nosotros, hermanos, como lo que está en los cielos.
¿Cómo que lo que está en el cielo tenía también que ser reconciliado con Dios? Yo entiendo que nosotros teníamos que ser reconciliados con Dios. ¿Cómo que lo que está en el cielo, hermano? ¿Qué estás hablando? Por medio de Cristo, reconciliar lo que está en la tierra como lo que está en el cielo con Dios. ¿Cómo que yo entiendo reconciliar a los seres humanos con Dios, pero reconciliar lo que está en el cielo, si nuestra meta es llegar al cielo? Y hasta el mismo cielo fue impuro delante de sus ojos, que el cielo tuvo que ser reconciliado también con Dios. Tremendo, ¿verdad? Yo he pasado por este versículo cantidad de veces, hermano. Y como habían cosas que no entendía, porque yo ya hacía los devocionales hace tiempo, pasaba por encima, porque hay cosas que no entiendo, vamos a pasar por encima. Tipo 4x4, una camioneta 4x4, pasa por todo, paso por todo, ya está, listo. Pero aquí hay una profundidad, ¿ya? Esto está en el versículo 20. Leemos ahora versículo 21. A vosotros también que erais en otro tiempo, ustedes eran en otro tiempo, en el pasado, no se está, ¿tú cuántos años tienes de vida? Tienes 30 años. Entonces no se está refiriendo cuando estabas en el mundo, no, cuando estabas en el mundo. Te está hablando cuando estabas en otro lugar. Porque recuerda que el Señor, el Padre, te conoció desde antes de la fundación del mundo. Cuando se refiere al pasado, no se refiere cuando estabas en el mundo. Se refiere a más atrás todavía. Antes de que vengas a este mundo. Recuerda que a Jeremías el padre leís, vamos a llegar a ese versículo también. Antes de que fuera formado en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué. Antes de que nazcas ya eras mío. Tremendo. Bueno, vamos a continuar. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños, ustedes eran extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Ustedes eran enemigos. Ahora, empero, ahora os ha reconciliado. Entonces nosotros nos hemos reconciliado por medio de Cristo con el Padre y lo que está en el cielo. ¿Y quiénes están en el cielo, hermano? Los ángeles. Los ángeles fueron reconciliados con Dios también por medio de Cristo. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están aquí? Ya, vamos a profundizar en eso, pues, hermano. Por eso, hermano, no compartas este video, porque a mí me vas a poner en plato de bandeja para que me digan blasfemo, ¿ya? Vamos a hablar de esto. Job 15:15, mira lo que dice Job 15:15. Si quieres, comparte. He aquí, en sus santos no confía. El Padre no confía en sus santos, santos. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Mira lo que dice Job. Ni siquiera los cielos son limpios delante de sus ojos. Hablando en el tiempo pasado, porque recuerden que Cristo todavía no había venido a la tierra a morir, ¿verdad? Entonces, el cielo era impuro delante de los... El cielo, hermano, tu meta es llegar al cielo. Y el cielo era impuro delante de los ojos de Dios. Por eso Cristo vino para reconciliar lo que está en el cielo con Dios y lo que está en la tierra con Dios. Porque el cielo era impuro. Por eso vino Cristo. Recuerda Malaquías 3, versículo 2. Jesucristo es jabón de lavadores y fuego purificador. Jesucristo limpia lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen aquí? Ya está. Job 14:18, hermano. Job 14:18. Qué miedo entrar por estos versículos. He aquí, en sus siervos no confía, hablando de sus ángeles, y notó necedad en sus ángeles. Job 14:18. Como que si se te presenta un ángel de luz, hermoso, bello, tú dices, wow, cómo quisiera tener la santidad, ese brillo, esa gloria que tiene el ángel, ese angelito, ¿no? Ya, pero hasta el Señor encontró necedad hasta en sus mismos ángeles. Entonces, si tenías de meta ser como un ángel, entonces un ángel, hasta el ángel mismo era necio. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? Si el Padre notó en los ángeles necedad, ¿cuánto más en nosotros, hermano, que estamos aquí en la tierra, con unas mentes depravadas, pecadoras, donde hay inmundicia de la carne? ¿Cuánto más, hermano?
Entonces Cristo lo que hace es reconciliar lo que está en el cielo, a los angelitos, como lo que estamos en la tierra, con el Padre. Hubo una ruptura de nuestra relación entre el Padre y nosotros. Recuerden que nosotros, vamos a profundizar más, por favor hermanos, atentos a esto lo que voy a decir. Nosotros éramos hijos de Cristo. Hijos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos creó a nosotros. Cristo es nuestro creador. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros y no me han conocido? Muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo se manifiesta como Padre eterno, nuestro Padre. Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Cristo. Cristo nos crea a nosotros. Entonces Cristo viene a ser nuestro Padre. Nuestro Padre. Recuerden cuando Jesucristo se encuentra con el endemoniado gadareno y los demonios piden piedad y misericordia delante de Cristo. No nos envíes al abismo. Ahí hay unos cerdos, envíanos a los cerdos. Y el Señor, ¿por qué no les envió al abismo? Yo de Jesús los hubiera enviado al abismo. Pero Jesucristo tuvo piedad, misericordia de estos terribles demonios que estaban en de esta legión, ¿no? Que estaban en este hombre. Y los mandó ya, entonces, ¿quién es el que creó los espíritus? El Padre de los espíritus, Cristo. O sea, Cristo creó a los espíritus buenos, pero ellos tomaron su decisión, hay libre albedrío, tomaron la decisión de irse por el lado negativo, ¿no? Entonces, hermano, Cristo viene a ser tu Padre, porque Cristo te creó. Y nosotros recibimos la adopción del Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre vio necedad en la creación de Cristo. Entonces el Padre vio, Jesucristo creó los cielos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sea principado, potestades, sea invisible, sea visible, todo se hizo por medio de Él y para Él. Y el Padre vio necedad en los cielos y en sus ángeles. Los cielos eran impuros, nosotros también. O sea, toda la creación de Cristo, en toda la creación de Cristo hubo necedad. ¿Ya? Hubo necedad. Entonces, para ser purificados nosotros, para ser purificados, nuestro Padre, nuestro Dios, ¿ya? Tuvo que venir, el Hijo, nuestro Padre, Jesucristo, tiene un Padre por encima, que es su Padre, ¿ya? Nuestro Padre tuvo que venir, morir, enviado por su Padre, obviamente, morir en una cruz, ¿para qué? Para purificarnos, para reconciliarnos con su Padre, el Padre de Cristo. Y ahora el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos adopta. Ahora el Padre de nuestro Señor Jesucristo pone el Espíritu de su Hijo dentro de nosotros y ahora el Padre nos ve a nosotros como sus hijos. Y ahora el Padre viene y mora dentro de nosotros. Mora dentro de nosotros. Porque el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros. El Padre permanece en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Por consecuencia, el Padre y Cristo vienen y moran y hacen morada dentro de mí. Hacen morada. ¿Ya? Estoy yendo así, como estoy explicándolo con manzanitas, yendo lento, hermano. Entonces, los cielos, los ángeles, eran impuros. Encontró necedad Dios en los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Creación de Cristo. Entonces, Cristo derramó su sangre y con su sangre nosotros somos purificados, limpios, llamados primogénitos, llamados perfectos, porque la sangre de Cristo nos hace perfectos para siempre. ¿Dónde está? Hace perfecto para siempre a los santificados, según Hebreo, ya tú lo buscas. Una hermana dijo, ¿cómo que la sangre de Cristo nos hace perfectos si todavía somos imperfectos? Sí, pero ante los ojos de Dios ya somos hijos, ya somos llamados perfectos, aunque todavía hay inmundicia de la carne, según 1 de Pedro 3:21. Hay inmundicia, pero el Señor nos llama perfectos. Perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo está dentro de nosotros. Su Hijo está en nosotros. ¿Ya? Ya, listo. Oh, bendito Padre Santo, por favor. Ay, Señor, trae entendimiento a los hermanos, Padre Santo. Yo entiendo que están entendiendo. ¿Verdad? Ya, listo. Ya. 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, del Padre, hermano. La gracia proviene del Padre. Y esto te lo voy a...
por aquí te lo voy a leer otra vez. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, ¿ya? Tuvo gracia por nosotros, que éramos impuros, que éramos enemigos. Nosotros, hermanos, nosotros éramos enemigos del Padre. Nos rebelamos en algún momento contra el Padre. No en esta vida, hermanos, sino antes, porque el Padre nos conoció antes de la fundación del mundo. Antes nos rebelamos contra el Padre. Entonces nosotros éramos enemigos. Y el Padre tuvo gracia, enviando a lo mejor que tenía, su primicia, que es Cristo, por nosotros. Entonces, ¿de dónde viene la gracia? Del Padre. ¿Nosotros qué predicamos? Su gracia, que envió a su único Hijo, y que el Padre te adopta, te pone un sello. Y bueno, todo lo que te repito en todos los devocionales, el Padre tuvo gracia. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo vengo y digo, ese evangelio que predicas de la gracia y de hipergracia y de super extrema gracia es un evangelio de demonios? ¿Qué estoy diciendo, hermano? Estoy atentando directamente contra el Padre. Si tú blasfemas contra el Hijo, si blasfemas contra el Hijo, encuentras perdón. Si maldices al Hijo, encuentras perdón. Ay de ti, hermano, si blasfemas contra el Espíritu de Dios. Porque del Espíritu de Dios, en el corazón de Dios, nació la gracia. En el corazón de Dios nació el plan de salvación, para nosotros ser rescatados. Ahí si te atreves en ir en contra del mensaje de la gracia. Porque nosotros predicamos que el Padre tuvo gracia en nosotros. Y si yo digo que este es un evangelio de demonios, ¿qué estoy diciendo? Estoy llamando anatema al Padre. Porque lo que estoy haciendo yo es predicarte de la gracia que el Padre tuvo. Entonces, si me dicen, ese es un evangelio de demonios, están corriendo un riesgo muy grande de blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, blasfemar contra el Padre. Si tú blasfemas contra el Hijo, encuentras perdón. Pero si blasfemas contra el Espíritu que viene de Dios, uy, hermano. Por eso, de toda la iglesia, hermanos, de todos los que tienen el título de cristianos, no todos van a ser salvos, hermanos. No todos, solamente los que tengan un corazón contrito y humillado. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene, la gracia proviene de Dios, el amor, todo, hermano, proviene de Dios. ¿Ya? Jesucristo también tuvo gracia por nosotros y vino y dio su vida. Jesucristo nos amó, pero el Padre nos amó primero. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió por Cristo. Y nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación. También nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Si Jesucristo vino enviado por el Padre a morir, y yo voy y comunico esa buena nueva, que Jesucristo en la cruz pagó por todos mis pecados, ¿ya? Y en eso consiste el ministerio de la reconciliación. Y este ministerio, esta misión me la dio el Padre. Voy a ser vituperado. ¿Por quiénes? Por los que son llamados cristianos de este tiempo, ¿no? Y si me dicen, esa es una blasfemia, doctrina de demonios, se están metiendo y están atentando contra el ministerio que viene del Padre. Yo tengo el ministerio de la reconciliación y yo trabajo para mi Padre. Y con Cristo yo soy colaborador con Cristo ahora. Yo trabajo para mi Padre porque Cristo trabajaba para el Padre. Ahora yo asumo también Jesucristo tenía el ministerio de la reconciliación. Esperando. Uy, hermano, la señal. Ahí estamos. Volvió la señal. Jesucristo tenía el ministerio de la reconciliación. Jesucristo trabajaba para el Padre. Ahora yo asumo el ministerio de la reconciliación. ¿Y quién me da la orden para ir y predicar? La orden nos la da Cristo, sí, pero Cristo hace todo y nos dice todo lo que su Padre le dice. Y si atentan contra ti y te dicen que eres un blasfemo, están atentando directamente contra el Padre, hermano. Es un ministerio. El Padre desea alcanzar a más almas, hermano. Y hay de ti, si un cristianito viene y te calla la boca, hermano.
Ay de ti, sí, porque la gente del mundo no te va a callar la boca, la gente del mundo va a querer seguir escuchando. Pero si un cristianito te dice, esa es una blasfemia, esa doctrina de la hipergracia y de no sé qué cosa más, y que la salvación no se pierde y todo eso es de demonios, están yendo en contra del Padre, hermano. ¿Qué Dios estaba en Cristo reconciliando? Dios estaba en Cristo, el Padre estaba dentro de Cristo reconciliando. Cuando Jesucristo hacía los milagros, ya me estoy yendo del tema, lo voy a hacer rapidito. Cuando Jesucristo hacía los milagros, ¿por qué hacía los milagros? Sanar a ciegos, sanar a las personas. Porque el Padre estaba dentro de Cristo. ¿Y qué dijeron los fariseos? No hace estas cosas solamente por Belcebú. Pero no es que lo hacía por Belcebú, lo hacía por el Padre. Entonces los fariseos estaban diciéndole al Padre que era Belcebú. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, contra el Padre, porque puedes hablar mal de Cristo y encuentras perdón, pero ay de ti, hermano, si atentas contra el ministerio de la reconciliación que viene del Padre, más van a atentar contra ti los que tienen el título de cristianos. Y si vas al pueblo de Israel, que se hacen llamar, que son los rabinos y que son amantes de Dios, así como era Saulo de Tarso, pues, ¿no? Que te están prohibiendo hasta ir a predicar de Cristo, hermano. ¿Ya? Y si tú vas y predicas de Cristo, estás siendo enviado por el Padre. Y si atentan contra ti, están llamando anatema al Padre, hermano. Bueno, ya no voy a seguir. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Cristo dijo, ahora yo digo lo mismo. Ahora yo soy trabajador de mi Padre. Yo llevo el mensaje de mi Padre. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos enemigos, hermano. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo fui reconciliado con mi Padre por la muerte. Hubo muerte, hermano, y de su joya más preciosa, del Padre. De esa manera yo fui reconciliado. Y yo doy ese mensaje. Todos tus pecados Cristo lo pagó en la cruz. Y esa fue la gracia que el Padre y la misericordia que el Padre tuvo de nosotros. Esa es una doctrina de demonios. Ya. Están atentando contra el Padre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ya? O sea, ¿cuánto más? Mucho más, estando reconciliados. ¿Cuánto más? Si el Señor entregó a su único Hijo, ¿cuánto más? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros somos reconciliados. Ahora voy a entrar a lo profundo. Estos versículos ya te los había dicho, y ahora voy a entrar a lo profundo, hermano. Romanos 3:24. Todavía este versículo ya también te lo había dicho, pero tengo que leértelo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. No es gratis. La salvación te tiene que costar. La salvación no es gratis. No, fuiste justificado gratuitamente, hermano, por la muerte de Cristo. No es así. No es tan fácil. Esa es una doctrina de demonios, te dicen. Pero ese es el Evangelio, hermano. Y tú eres trabajador del Padre. Y tú eres ahora colaborador con Cristo. Y tu ministerio es de la reconciliación. Y te dicen esa doctrina de demonios que están atentando contra el ministerio del Padre, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, es por la gracia del Padre, la gracia de Él. Jesucristo también tuvo gracia, pero todo este ministerio es por la gracia del Padre, porque el Padre envió a su único Hijo. Pero ya, a ver, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Padre puso a Cristo como propiciación. Jesucristo fue a la cruz porque el Padre lo puso. El Padre lo envió. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Padre ya no considera nuestros pecados pasados. ¿Qué significa eso? Pecados pasados que cometí hasta el día de hoy y de aquí en el futuro. Yo los tengo que asumir. No se está refiriendo a mis pecados que cometió hasta el día de ayer. No. Se está refiriendo a que en el pasado yo atenté contra el Padre. En algún momento de mi existencia, de mi eternidad, porque el Padre puso eternidad en nosotros,
en algún momento, antes de venir a este mundo, porque el Padre nos conoció antes de venir a este mundo. Antes de venir a este mundo, yo atenté contra el Padre, hice algo contra el Padre, me rebelé contra el Padre. Y el Padre ahora ya no considera esos pecados pasados. Esto para algunos les va a ser una blasfemia. Bueno, te voy a leer ahora los demás versículos. Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados que vienen de miles de años atrás. ¿Ya? Juan 9:1. Ya, ahora vamos a entrar a lo grueso del asunto, hermano. Qué miedo. Creo hoy día voy a perder 100 seguidores, hermano. A ver, Juan 9:1. No, Señor Padre Santo, que vengan más. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9:1. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este ciego de nacimiento, o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Entienden la pregunta? Ponte a meditar en la pregunta. Hay un ciego de nacimiento, nació ciego. ¿Qué oportunidad va a tener de pecar para nacer ciego? Si vino ciego, ¿cómo que va a pecar? O sea, pecó antes de ser ciego, si nació ciego, hermano. Entonces los discípulos están haciendo una pregunta tonta, supuestamente, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Los padres para que este ciego haya nacido ciego? ¿O pecó el mismo ciego para que haya nacido ciego? Entonces, si es una pregunta tonta, Jesucristo le tiene que reprender. ¿Qué están hablando? ¿Qué pregunta es esa? Piensen antes de preguntar, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, y respondió Jesús, no es este que pecó, no pecó ni él, ¿ya? Ni sus padres, sino que las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, esta es una pregunta que tiene un misterio. ¿Quién pecó para que el ciego haya nacido ciego? ¿Pecó el ciego para que haya nacido ciego? ¿Cómo es eso? O sea que tuvo oportunidad de pecar antes de venir a este mundo. O sea que antes de venir a este mundo nosotros pecamos contra Dios antes de haber venido a este mundo. Ya, listo, te dejo esa pregunta y la vamos a responder ahora. ¿Ya? Ya. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre de tu madre, obviamente, no sé qué traducción es esta, pero algunos dicen el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que fuera formado en el vientre, te conocí, se lo dice a Jeremías. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que el Señor lo conoció antes de que nazca? ¿Qué? O sea, lo conoció antes. Jeremías estaba antes. Lo conoció antes de nacer. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes de que nazcas, te separé. Para mí, no tuviste la oportunidad de elegir a Dios, ¿ya? Antes de que nazcas, yo ya te había elegido. O sea, no tuvo la oportunidad de decidir entre el bien y el mal. Jeremías no tuvo oportunidad de decidir. Aquí no te rechazo, Dios. No. El Padre, antes de que nazca, ya lo había separado para él. La elección viene desde antes, hermano. Desde antes. Porque el Señor ya lo conocía. Desde antes lo conocía. Y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que Jeremías nazca, le dio por profeta a las naciones. Ahora, tú me vas a decir, hermano, que entonces no existe libre albedrío. Se hace como Dios dice, no como nosotros decimos. No, es que el Señor ya sabe cómo vamos a actuar. Nosotros es omnisciente, todopoderoso, omnipresente, tiene omnisciencia, tiene preconocimiento, tiene presciencia, según la presciencia de Dios. Ustedes van a encontrar ese versículo, pongan en Google, según la presciencia. Yo lo voy a buscar, hermano. Ya me están haciendo buscar. ¿Ya? Según la presciencia de Dios. Dios tiene presciencia. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fuiste elegido según el conocimiento anticipado de Dios. Porque el Señor ya sabía cómo ibas a caminar.
Tú tienes libre albedrío y puedes hacer lo que tú quieras. Puedes blasfemar contra el Padre si tú quieres. Hermano, puedes hacer eso. ¿Tú qué me vas a decir? No, y nunca haría eso. Ya, el Señor sabía que nunca ibas a hacer eso. El Señor te conocía cómo ibas a actuar en la vida. Ya te conocía. Que vamos a ponerle una mente humana al Señor, que el Señor no conoce el futuro. El Señor conoce, hermano. El Señor sabe quiénes se van a ir al lago de fuego, sabe. Es elegido según la presciencia de Dios Padre en santidad con el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Señor nos escogió para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso le dice a Jeremías, antes de que nazcas, yo ya te conocí, te separé para mí, antes de que nazcas. Y es más, te di por profeta de las naciones, antes de que nazcas, antes de que elijas, antes de que me elijas a mí tú, yo te elegí a ti. Entonces tú me puedes decir, yo elijo a Dios. No, Dios te elige, hermano. Tú estás aquí porque tú elegiste a Dios. No, hermano. No, hermano. Si predicas eso es una mentira. Tú no eliges a Dios, hermano. Yo no elegí a Dios. Dios me eligió. Entonces, dentro de mi libre albedrío, opté por Dios. Pero Dios ya sabía el corazón que yo iba a tener. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, era débil, la ley era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, Dios enviando a su Hijo. Mira, a ver, esta es la escuelita, hermano, este es un examen. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? ¿De dónde lo envió? A ver, ¿quién me dice? El Padre envió a su Hijo. ¿De dónde lo envió? El problema es que yo veo la respuesta, pero más o menos con 20 o 30 segundos de retraso. Entonces, las respuestas que ustedes me den, me va a venir todavía dentro de 20 segundos. Por eso no puedo hacer tipo la escuelita acá. ¿Ya? Bueno. El Padre envió a su Hijo. ¿De dónde? Del cielo, pues. ¿Verdad? Obvio. Del cielo. ¿Ya? Es obvio, ¿no? Es una pregunta obvia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de hombre, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, ese no es el tema, yo ya les enseñé que hemos muerto a la ley del pecado. Hermano, la paga del pecado es muerte, ya, genial, yo ya morí a esa ley, he muerto a esa ley ya no se aplica, conmigo ya no se aplica esa ley, conmigo se aplica la ley del Espíritu. La ley del Espíritu, en el que el Señor te salva perpetuamente. Tienes el sello, estás adoptado, eres primogénito y todo eso. Entonces, ese no es el tema porque ya hablé de eso. El Padre envió a su único Hijo, ¿de dónde? Del cielo. Ahora vamos a leer Juan 1:6. Hubo un hombre, hablando de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Enviado de Dios. Dios lo envió. ¿De dónde lo envió? ¿De dónde lo envió? El Padre envió a su único Hijo. Y el Padre también envió a Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, Juan. Lo envió Dios a Juan. ¿De dónde lo envió, hermano? A ver, ¿de dónde lo envió? Uy, hasta leer la respuesta va a pasar, creo que hay una distancia de 30 segundos más o menos. Ya, vamos a seguir leyendo. Del cielo, pues, hermano. Del cielo. ¿Ya? A ver, seguimos. Malaquías 3:1. También hablando del enviado de Dios, que es Juan. He aquí, yo envío mi mensajero. Hablando de Juan el Bautista. El Padre envía su mensajero, hermano. He aquí, yo envío mi mensajero, Juan el Bautista. El Padre envió a su único Hijo, Jesucristo. Y el Padre envió un mensajero también, Juan el Bautista, ¿no? Yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios envió a su mensajero. ¿De dónde lo envió, hermano? ¿De dónde lo envió? Ahora vamos a leer Juan 1, versículo 9. Juan 1, versículo 9, según la Reina Valera 1960. Y la Reina Valera 1960
con esta traducción que te voy a leer, oculta una verdad espectacular. Aquella luz verdadera, ¿cuál es la luz verdadera? Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya está, listo. Entonces, ¿qué te quiere decir ese versículo? Jesucristo, ¿ya?, vino a este mundo a alumbrar a todo hombre, ¿ya? Ahora te lo voy a leer en la traducción antigua. La traducción antigua, 1 de Juan 1, versículo 9. Aquel era la luz verdadera, Cristo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Y nosotros de dónde venimos, hermano? ¿De dónde venimos? Venimos de un lugar, hermano. Del punto A al punto B. Hacemos toda una trayectoria. Venimos de un punto, hermano. ¿Tú crees que tu vida inició hace 30 años? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 80 años ya. ¿Y tú crees que tu vida inició hace 80 años? Dios puso eternidad en tu vida. Y tu vida, el punto de partida fue hace 80 años. No, hermano. El Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Te escogió. Tú vienes de otro lugar, hermano. Vienes de otro lado. Vienes del cielo. Y ahora vamos a entrar a un terreno más minado todavía, más profundo. Este devocional, por eso te digo, no lo compartas, hermano, me da miedo. Ya, a ver, Hechos 12:13. Mira lo que dice. Si quieres, compártelo. Si quieres, compártelo. Pero vas a perder amigos, hermano. Así como yo he perdido. A ver, Hechos 12:13 dice. Cuando llamó... Para leer este versículo primero tenía que haber leído otros, pero lo voy a leer, ¿ya? Y más adelante te acuerdas de este versículo. Hechos 12:13. 12, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta, recuerden que Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba encarcelado y fue libertado por un ángel. Entonces, llamó Pedro a la puerta, porque fue libre Pedro, y salió a escuchar la muchacha llamada Rodé. Rodé estaba en la casa y escuchó que llamaban a la puerta, y escuchó la voz de Pedro. Pero ella dijo, pero si Pedro está en la cárcel, no puede ser Pedro, porque ellos tenían miedo, ¿no? Porque estaban siendo perseguidos y todo. No puede ser Pedro. Entonces ella se metió a la casa a llamar a los demás y dijo, parece que Pedro está tocando la puerta. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo, se fue para adentro corriendo, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella dijo, no puede ser Pedro, si Pedro está en la cárcel. Y se metió a la casa y le avisó a todos, Pedro está tocando la puerta, Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca, mujer. Pero ella aseguraba que así era. Sí, es Pedro, sí es Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. No es Pedro, es su ángel. Debe ser su ángel. Pero verdaderamente era Pedro el que estaba porque había sido libertado. Pero todos ellos dijeron, es su ángel. Es su ángel. Ahora acuérdense de ese versículo. Vamos a seguir leyendo. Acuérdense de este versículo. Ya ellos la tenían clara. Sabían que nosotros venimos de otro lugar y antes nosotros éramos ángeles. Éramos ángeles. Que vinimos a este mundo. Por eso te digo, hermano, no compartas este video. Éramos ángeles que atravesamos este mundo, porque Cristo a sus espíritus, a sus ángeles los hace espíritus y ministros de fuego. Y se siembra primero en cuerpo terrenal y se cosecha en cuerpo espiritual, en cuerpo de gloria. Primero es el cuerpo terrenal y luego el cuerpo espiritual. ¿Quieres tener un cuerpo glorificado? Primero tienes que atravesar por una fábrica, por un proceso. Primero debes tener un cuerpo terrenal. Se siembra en cuerpo de debilidad, se cosecha en cuerpo de poder. Entonces, los ángeles que están en el cielo, que eran impuros, delante de los ojos de Dios, impuros, por eso, hermano, si recién te conectas, ahorita no vas a entender, tienes que leer desde el principio. Porque Dios encontró necedad en sus ángeles y los cielos eran impuros delante de sus ojos. Entonces, los ángeles tuvieron que atravesar un proceso para tener un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, para recibir la adopción del Padre. Porque los angelitos eran creación de Cristo. Creación de Cristo. Y ahora, los angelitos ahora van a ser adopción del Padre. Y nosotros ahora ya no seremos como hijos de Cristo, ahora seremos sus hermanos.
Y él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y eso también te lo leí en otros versículos. Ahorita estoy perdiendo seguidores, hermano. A ver, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, hermano, nosotros los hijos participamos de carne. Nosotros los hijos de Cristo, hemos tenido que participar de un cuerpo de carne. Hemos tenido que atravesar un proceso en un cuerpo débil, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que funciona como manzana de Adán, como una fruta prohibida, un cuerpo que es difícil de vencer. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo al que venciere este cuerpo, al que venciere esta carne. Esta carne es débil, esta carne quiere satisfacer sus deseos. Esta carne tiene placeres, deseos, pensamientos, que quiere llevarlos, cometerlos. Y aquel que venza la carne, al que venciere, ¿ya?, se hará acreedor a un cuerpo glorificado. Y serás columna en el templo de mi Dios, de la ciudad que desciende de mi Dios, del cielo de mi Dios, mi Dios, mi Dios. Jesucristo diciendo que tiene un Dios. Eso creo que está en Apocalipsis 3. Bueno, entonces, por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Entonces, como yo participé de un cuerpo humano, ahora, ¿cómo venzo la carne? Por medio de Cristo, porque Jesucristo la venció. Hermano, para vencer este cuerpo es difícil, hermano. Es difícil vencer. ¿Cómo vencen los malos pensamientos? Yo ya no voy a tener malos pensamientos, Y te concentras así como el Chavo del 8. Ya no voy a tener malos pensamientos. Y en eso estás almorzando con tu familia, con tus hijos, todo bonito. Y en eso se te vienen malos pensamientos. Porque estás atrapado en un cuerpo de muerte. Todavía. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Seguimos aquí, hermanos? ¿Ya? Ya está, bueno. Algo había pasado. Bueno, a ver. Así que por cuanto los hijos, nosotros hemos participado. ¿Cómo vencemos? Por medio de Cristo. Entonces, si tienes a Cristo, eres más que vencedor. ¿Qué significa más que vencedor? Has vencido la carne. Has vencido este cuerpo. Pero si este cuerpo es demasiado fuerte, yo no lo puedo vencer, es imposible. ¿Cómo que? Sí, pero por tener a Cristo te haces acreedor de haber vencido. Eres más que vencedor, hermano. Porque el bautismo que ahora nos salva, según 1 Pedro 3:21, el bautismo nos salva. Sí, tenemos salvación, pero todavía no ha quitado no ha quitado la inmundicia de la carne. El pecado mora en mí, dijo Pablo. El pecado mora en mí. Pero, hermano, si el pecado te manda al infierno, entonces Pablo tenía que haberse ido al infierno. ¿No ves que el pecado moraba en Pablo? Sí, pero es que hemos muerto a la ley del pecado. El pecado ya no te condena. ¿No ves que ahora ya no estamos bajo la ley del pecado? ¿Cuál es la ley del pecado? La paga del pecado es muerte. Moriste a esa ley. Esa ley fue destruida. Cristo en la cruz destruyó esa ley, la ley del pecado. Ya nosotros no estamos bajo la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Sí, ¿qué más? Sígueme leyendo ese versículo. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿tú estás bajo la paga del pecado es muerte o estás bajo la dádiva de Dios que es vida eterna? Si eres de Dios, si tienes a Cristo, eres más que vencedor. Venciste a la ley del pecado. Alguien te ha dado esa noticia, hermano. Uy, no traje mi agua. Alguien te ha dado esa noticia, hermano. Eso deben predicar en las iglesias, pero no. El pecado te manda al infierno, así es que no peques. Cuando el pecado murió en la cruz, hermano. El Señor Jesucristo agarró el pecado, ¿ya? Murió en la cruz llevándose también el pecado, hermano. Y falta un enemigo en vencer, que es la muerte. ¿Y cuándo vencerá la muerte? Todavía al finalizar el milenio. Oh, muerte, yo seré tu muerte. El pecado fue vencido, hermano. El pecado fue vencido. ¿Ya? Ese es un evangelio de demonios, esa es doctrina de demonios, eso es blasfemia. Eso te van a decir los que tienen un corazón fariseo. ¿Ya? Un corazón religioso de la supuesta sana doctrina de este tiempo. Yo te acabo de decir la verdad, hermano. Con esa verdad voy a perder 300 seguidores, 500 seguidores voy a perder con esa verdad, pero es una verdad, hermano.
Jesucristo perdía seguidores cuando decía la verdad. Ustedes también me van a abandonar. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad que hay que tener pinzas para decirlo. Hay que tener tino para decirlo. Ya. Mira, hermano. Ya. Ya. Ahora, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, nosotros participamos de carne y sangre, nosotros hemos tenido que entrar a un cuerpo de pecado, Él también, Cristo también, a un cuerpo débil, a un cuerpo humano. Participó de lo mismo también Cristo. Cristo vino de otro lugar, vino del cielo y se metió en un cuerpo humano. Ya, nosotros también. Porque nosotros también tuvimos que venir a un cuerpo humano y a Cristo también. ¿Para qué? Para rescatarnos, para limpiarnos, para purificarnos. ¿No ves que Cristo es jabón de lavadores? Fuego purificador nos limpia. Ya. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Esto es espectacular, esto es una maravilla, una delicia. Ahora vemos por espejo. Hermano, ¿tú conoces el mundo espiritual? No. Yo, el hermano David Bernal, ¿conozco el mundo espiritual? No. ¿No? ¿Tú conoces las cosas invisibles? No. No, hermano. Ahorita vemos por espejo, en oscuridad. ¿Ya? Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ni siquiera Pablo, hermano. Ahora vemos por espejo, pero todo el mundo espiritual de maldad no te toca. Según 1 Juan 5:18, el maligno no te toca, ningún demonio te toca. Para los que son hijos de Dios, hermano, ningún demonio te toca. Ningún demonio, nada. Ya, 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En este momento, mientras estamos en este cuerpo de muerte, vemos por espejo, sin entender, en oscuridad. Pero cuando estemos allá, veremos cara a cara. Ahora, en este cuerpo, conozco una parte. Pero entonces, cuando esté allá arriba en el cielo, entonces conoceré cómo fui conocido. Vas a conocer cómo el Señor te conocía. Vas a volver a la vida que dejaste arriba. Y con gloria. O sea, vas a tener ahora un cuerpo glorificado. Los angelitos no tenían cuerpo glorificado, hermano. Recién vas a tener cuerpo glorificado y serás llamado hijo. Porque ¿a quién de los ángeles el Padre dijo, mi hijo eres tú? A ninguno de sus ángeles. Yo era uno de esos ángeles. Pero ahora recibo la adopción porque he sido limpio con su sangre, con la sangre de Cristo. Recibo la adopción. Ahora soy llamado hijo. Ahora el Padre no tiene solo un unigénito, pues. Ahora el Padre tiene millones de hijos. Y a todos les dice primogénito. Y Jesucristo es primogénito de muchos hermanos. Jesucristo ahora es la cabeza y yo soy el cuerpo. Entonces, si yo estoy pegado a la cabeza, entonces formo parte del cuerpo. Entonces, formo parte del Hijo de Dios. Soy también hijo de Dios. Soy también primogénito. O sea, soy participante de toda también la herencia, hermano. Sin pensar en la herencia, sin pensar en riquezas en el cielo, ¿no? Hermano, así me toque lo que sea en el cielo, hermano, con tal de estar allá arriba con el Señor, con mi Padre. ¿Ya? Ya está. A ver, seguimos. Pero lo conocimos antes, al Señor sí lo conocimos antes. A ver, 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Acá se viene la fábrica de cuerpos glorificados. Uy, empezó el sudor, hermano. Así también es la resurrección de los muertos. Vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Tú quieres ser hijo de Dios, primero tienes que ser hijo de la resurrección, porque en este momento somos hijos de la promesa. ¿Ya lo tienes? Todavía no lo tienes. Pero a eso vamos, y ese versículo también lo vamos a leer. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo de corrupción. Este cuerpo es cuerpo de corrupción. Así fui sembrado en este mundo. Este mundo se le dice planeta Tierra. Y nosotros somos como semillas sembrados en esta tierra. ¿Ya? Entonces, se siembra en corrupción, en un cuerpo de corrupción, en un cuerpo de malos pensamientos, un cuerpo débil, un cuerpo que quiere pecar. Así se siembra. Resucitará en incorrupción. Se siembra en cuerpo corruptible, se cosecha en un cuerpo de incorrupción. Esto es como una gran siembra. Se siembra en deshonra, se siembra en un cuerpo de deshonra, resucitará en gloria. Nosotros resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, porque este es un cuerpo de debilidad, se resucita en un cuerpo de poder. Entonces, ¿quieres tener un cuerpo de poder? Necesita ser sembrado en debilidad.
¿Quieres tener un cuerpo de gloria? Necesitas ser sembrado en un cuerpo de deshonra. ¿Quieres resucitar en un cuerpo de incorrupción? Necesitas obligatoriamente atravesar por un cuerpo de corrupción. Entonces, se siembra en un cuerpo de malos pensamientos, se cosecha en un cuerpo de gloria. Un cuerpo perfecto, un cuerpo santo. Entonces, ¿quieres tener un cuerpo glorificado? Tienes que tener obligatoriamente un cuerpo humano. Te hago la pregunta, ¿Satanás tiene un cuerpo humano? No, se perdió esa opción. Los demonios, los espíritus inmundos y todos ellos quisieran tener un cuerpo, porque se siembra en un cuerpo de debilidad, se siembra en un cuerpo de corrupción, se siembra en un cuerpo de pecado, se cosecha en un cuerpo de gloria, se cosecha en un cuerpo perfecto, un cuerpo de poder, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere? Satanás lo que quiere es tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de Dios, un cuerpo de poder. Para tener un cuerpo de poder se necesita primero tener un cuerpo de debilidad, y Satanás no tiene eso. Se perdió eso. Hasta los demonios. Y yo imagino que todos ellos deben tener por ahí unos laboratorios clandestinos tratando de crear cuerpos, tratando de crear mutaciones y crear seres, crear cuerpos, meterse en ellos para justificar esto, ¿no? Porque se siembra en un cuerpo corruptible, se cosecha. Entonces, imagino que ellos querrán tener un cuerpo. Por eso querían el cuerpo de Moisés. Con el tema del cuerpo de Moisés querían hacer otra cosa. Y el tema de la idolatría, pero quizás tenga que ver algo con esto, no lo sé. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. ¿Quieres tener un cuerpo espiritual? Necesitas tener un cuerpo de carne y hueso. ¿Ah? Y te doy una buena noticia, acá lo tienes. Tienes un cuerpo humano, un cuerpo débil, un cuerpo de malos pensamientos, un cuerpo pecaminoso, ¿ya? Y este cuerpo, y este es tu pase, este cuerpo es tu pase para tener un cuerpo glorificado, gracias a Cristo, si es que tienes a Cristo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Quieres tener un cuerpo espiritual? Ya, lo primero es un cuerpo carnal. Lo espiritual no es primero. O sea, hablando del cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado no es primero. Primero necesitas tener un cuerpo animal, ¿ya? Y luego viene lo espiritual. Hermano, quiero tener un cuerpo glorificado. Primero debes tener un cuerpo animal, un cuerpo humano, un cuerpo de pecado. ¿Entendiste? Está facilito. Esto está en 1 Corintios 15, versículo 42 al 46. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está clarito? Ahora ya tengo 100 seguidores, hermano. He perdido seguidores. A ver, Hebreo, por eso no compartan esto, hermano. No me quiero quedar sin seguidores. Hebreos 1.7. Miren, Hebreos 1.7. Ciertamente de los ángeles, recuerden que dijo la mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? Cuando Pedro estaba tocando la puerta. Les dijo a todos los que estaban dentro: escuché la voz de Pedro, pero Pedro está en la cárcel, pero yo estoy escuchando que está tocando la puerta. ¿Y qué dijeron los demás? Quizás debe ser su ángel. Quizás ya mataron a Pedro, pues, y el que está ahí están penando, pues, es su ángel. O sea que antes éramos ángeles. Ya, ahora, Hebreos 1.7. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Jesucristo hace a sus ángeles espíritu. Cuando dice espíritu significa cuerpo espiritual. Les da cuerpo. A sus ángeles les da un cuerpo espiritual. Y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, ¿quieres tener un cuerpo espiritual? Necesitas atravesar por una fábrica, que es tener un cuerpo humano. Primero debes tener un cuerpo humano para tener un cuerpo de gloria. De esa manera, los ángeles que están en el cielo, que eran impuros, porque había impureza y necedad en los ángeles, tuvieron que ser limpiados con la sangre de Cristo. Recuerden el versículo rema que estamos hablando hoy día, que la sangre de Cristo reconcilió lo que está en la tierra como lo que está en el cielo con Dios, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, los ángeles que estaban en el cielo, que tenían necedad, tuvieron que ser purificados. ¿Cómo? Viniendo a este mundo, tomando forma de un cuerpo humano, porque se siembra en un cuerpo humano y se cosecha en un cuerpo de gloria, atravesar este proceso para obtener un cuerpo glorificado. Y cuando
van a tener un cuerpo glorificado el día de la resurrección, el día del arrebatamiento. Si el arrebatamiento es hoy, hoy día se habrá cumplido. Y hoy día le diremos a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Así era, ¿no? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Habremos vencido. Si el arrebatamiento es hoy, hoy. Si el arrebatamiento es mañana, mañana. Ya, a ver, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién? Nosotros, la iglesia. A nosotros se nos concede que seamos revestidos de gloria. Porque se siembra en cuerpo animal, se cosecha en un cuerpo de poder. A nosotros se nos concedió ese beneficio. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Se está refiriendo a una tela, un lino fino, una tela, una vestimenta. No, se está refiriendo a un cuerpo glorificado. Porque el lino fino o ese cuerpo glorificado son las acciones justas de los santos. Entonces, tus acciones justas, tus buenas obras, vamos a predicar de obras ahora, ¿ya? Obras no para salvación, sino para tener una intensidad de cuerpo glorificado. Un brillo más grande, una riqueza en ese cuerpo glorificado más potente por causa de las buenas obras que hagas aquí. Ahora, predicamos de buenas obras no para salvación, sino para tener más gloria, más luz. Por eso nosotros hacemos buenas obras. Las coronas, los galardones y todo eso. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El espíritu de aquel, el espíritu del Padre. El Padre resucitó a Cristo. Jesucristo no resucitó él solito. Jesucristo para la resurrección fue asistido por alguien más. El Padre resucitó a Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, mora. El Padre resucitó a Cristo. El Padre mora en mí. No, Jesucristo mora, sí, Jesucristo mora en nosotros y Jesucristo está con su Padre, porque el Padre es en mí y yo en Él, y vosotros estén en mí como mi Padre está en mí. Ya, por consecuencia nosotros tenemos al Padre. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos cuerpos mortales serán vivificados a un cuerpo de gloria. Entonces, si quieres tener un cuerpo de gloria, necesitas tener un cuerpo de carne y hueso. ¿Entendiste? Espectacular, ¿no? Primero, no estoy leyendo los comentarios para terminar, porque me faltan como 3 versículos. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Acá está. Somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ya las arras, ya tenemos un adelanto, un anticipo, un documento firmado, ¿ya? Y no se ha manifestado aún. Todavía no se manifiesta de que ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el día del arrebatamiento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces, somos hijos solo de la promesa. El Padre nos prometió que seremos hijos. Ya la promesa a mí ya me hace hijo. Pero ya lo tengo, todavía no. Todavía no. Hasta que sea hijo de la resurrección. Por el momento soy hijo de la promesa. Soy hijo de Dios por medio de una promesa. ¿Ya? Primera de Juan 3:2. Perdón. Vamos a entrar a la palabra reconciliar. A ver, ¿cuánto me falta? Sí, ya me faltan 3 versículos. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, todo el mundo tiene acceso a un cuerpo glorificado. Dale este beneficio a un mundano, cuéntale toda la historia, cuéntale todo esto. Vas a ver que el Evangelio, él va a decir, pero a mí nunca, esto es distinto a lo que me predicaron, distinto. Yo quiero ser partícipe de esto. Siento que me han cerrado el cielo con toda esa doctrina que me han enseñado. Yo quiero esto, yo quiero todos estos beneficios. Y quizás sigan a Dios por causa de beneficios, ¿no? No sé, hermano. Tú lo único que tienes que hacer es predicar el Evangelio, tal y como es. Y Dios hará. Dios es el evangelista. Dios tiene un plan para rescatar a los suyos. Dios la tiene más clara que tú. Tú solamente anda, predica. Ya, la obra la hace el Señor. No es tu obra. Es mi obra, no es tu obra. Es la obra de Dios, el Padre.
Y el Padre estableció buenas obras de antemano para que nosotros andemos en sus obras. No es tu obra, es su obra. Hermano, la salvación es por obras, no, porque no es mi obra, es su obra. Aparte, mis obras son malas. No tengo buenas obras. Son pocas mis buenas obras. Si soy juzgado por mis buenas obras, me voy al infierno, porque mis buenas obras pesan menos, mis malas obras pesan más. Primera de Juan 4:10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que tú amaste a Dios, hermano. En esto consiste el amor. Tú no amaste a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El Padre amó a... Tú no amaste a Dios, el Padre te amó. Y el versículo continúa. Y envió a su Hijo en propiciación, su primicia, en propiciación por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Si Dios te ha amado así, si Dios te amó tanto, que renunció a su propio Hijo, lo entregó, o sea, como cuando Jesucristo entró y salió Barrabás. Ya, ese Barrabás eres tú, hermano. Tanto te amó Dios, ¿ya? Así nosotros debemos amarnos, valorarnos unos a otros. ¿Ya? Haz misericordia, haz caridad, haz buenas obras. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entre el Padre y yo habían enemistades. Yo era enemigo del Padre, su enemigo. El hermano David Bernal era enemigo de Dios. Pero si yo en ningún momento fui enemigo de Dios, yo no conocía a Dios. Sí, pero en algún momento fuiste enemigo. Y el Padre ahora ya no toma en cuenta tus pecados pasados, antiguos, antes de haber venido a este mundo. Ahora conozco por espejo, en oscuridad, pero cuando esté arriba conoceré cómo fui conocido. El enemigo que era, voy a conocerlo. Y ahora reconciliado ya con el Padre. Así es que bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por todo. Y no me dejen de seguir, hermano. Ahora he perdido cantidad de seguidores con este video. Por eso yo les decía, mejor no compartan. Pero si deseas compartir, compartan. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta el lunes. ¿Ya? Que Dios los bendiga a todos.